Ok, buenos días hermanos, me da gusto estar aquí delante de ustedes. Vamos a estar platicando acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo Juan Bautista lo identifica como el Cordero de Dios. Y se me hace hasta de alguna manera poético ese adjetivo, ¿no? El Cordero de Dios. Pero la verdad es que tiene una profundidad tremenda, porque él es nuestro Cordero. En semejanza, ¿verdad? Eh, Así como la sombra, en el Antiguo Testamento fue la sombra de ese Cordero de la Pascua, y ahora en la actualidad, para nosotros es nuestro Cordero, el quien quita el pecado del mundo. Bueno, vamos a recurrir a la palabra para ir sacando en claro este tema que nos va a dar mucha luz. Mira, hermano, en el primer capítulo de Juan, en el versículo 19, dice de esta manera: este es el testimonio de Juan Bautista, te decía yo. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Para que le preguntaran a Jesús, ¿tú quién eres? Y Juan Bautista confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo, no, no soy Elías. ¿Eres el profeta? Y respondió, no, no. Y le dijeron, bueno, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, ok, ahí está. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Wow. Ahí ya se puede ver un Dios amoroso. Ya se revela cómo Dios, en su infinita misericordia, quería que el pueblo en ese tiempo, el pueblo judío, enderezara sus caminos y voltearan y su vereda torcidita la encaminaran hacia Dios, ¿verdad? Bueno, y dice, sigue diciendo Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de nosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Entre paréntesis, déjame decirte que, y muchos de su pueblo no lo reconocieron, porque a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron, ¿verdad? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Bethsaida, en Betanabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pasa un día y el versículo 29 nos centra en lo que vamos a estar platicando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, aleluya. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo es ofrecido como víctima para el perdón de los pecados de toda la humanidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice que quita el pecado del mundo. Nótese, mi hermano, porque es algo muy importante donde nosotros entramos. Nótese que no está diciendo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del pueblo de Israel. No, no solamente sirvió para quitar el pecado del pueblo de Israel, sino el pecado del mundo. Wow, cómo se universaliza Jesucristo, cómo hace esto ya global para todos. Y ahí te digo, ahí es donde entramos nosotros, y yo digo, gloria a Dios, aleluya. En el Antiguo Testamento, mi hermano, se utilizaba a raíz de la Pascua, donde Jesús les muestra, de hecho es una sombra de lo que iba a hacer de la obra de Jesucristo, les muestra a su pueblo cómo ser librado del ángel de la muerte, porque ellos iban a salir de esclavitud, después de estar muchos años en esclavitud, ellos iban a ser librados porque Dios escucha su clamor. Y entonces les da una indicación de que tomen un cordero de un año, sin defecto, sin mancha, y que lo sacrifiquen, ¿verdad? Y que su sangre la apliquen en algunos lugares, en las ventanas y las puertas de su casa, para que cuando pasara el ángel de la muerte,
ahí no hubiera ninguna muerte. Eso pasó y eso marcó la manera en que como el pueblo podía ser librado de la muerte. Y después el pueblo judío lo instituye como una manera de estar a cuentas con Dios. El pueblo de Dios, en ese tiempo el pueblo judío, sacrificaba animalitos con el propósito que fueran ofrendas a Dios para pedir perdón, hermano, por los pecados y como una manera de hacer las paces con Dios, ¿verdad? Es decir, estar en paz con Dios. Esos sacrificios instituidos por el pueblo judío vienen a ser la sombra de sacrificios de Jesús. Pero mira, los sacrificios sirven para, en el pueblo de Dios servían para expiación. Expiación es padecer padecer el castigo por haber pecado. Entonces esos sacrificios servían como expiación. Es una forma de pedirle perdón a Dios y que ese castigo, ese padecer la culpa de pecar sea cubierta. Hay un dicho antiguo que habla de que a veces buscamos un chivo expiatorio. En el idioma tepiteño se dice un pagador y podemos entender que alguien que va a asumir la responsabilidad, la culpa por algo que pasó, bueno, pues Jesucristo asume él todos los pecados para darse a sí mismo para el perdón de ellos. Las ofrendas, los sacrificios también en el pueblo judío servían para agradecerle a Dios. Todo lo que hacía por el pueblo, ¿verdad? Como una muestra de que los libró, los sacó de esclavitud, los libró de la muerte, en el desierto lo suplió con pan del cielo, con agua de la roca, etcétera, etcétera. Había mucho que agradecer, pero también el sacrificio de esos animalitos, de esos corderitos, servía para hacerle peticiones a Dios, también para estar delante de Dios en forma de pedirle algo de un favor, de que Dios atendiera una necesidad. Y también el sacrificio del pueblo judío les servía a ellos para centrarse en que eran, al final de cuentas, no estoy aventando pedradas, no estoy hablando en particular, pero era gente que volvía a pecar, era gente que volvía a hacer lo malo. Estos sacrificios se hacían periódicamente para estar a cuentas con Dios. Y ahorita vamos a ver todas las diferencias que hay entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio y por qué se ofrecía un corderito en el Antiguo Testamento y la gran diferencia que hay entre el Cordero de Dios, el sacrificio que tenemos nosotros para Dios. Entonces, los judíos también ofrecían ese sacrificio para recordar su postura, su situación de pecadores delante de Dios, reconociendo que había consecuencias, reconociendo que lo que habían hecho estaba mal y que sin embargo Dios les daba otra oportunidad, porque también el sacrificio servía para mostrar la relación que Dios tenía con su pueblo y la relación que el pueblo tenía con Dios, de tal manera que a pesar de ellos ser un pueblo duro de servicio, Dios siempre ahí estuvo para sostenerlos, Dios siempre ahí estuvo para bendecirlos, y eso mostraba que Dios, a pesar de, podía permanecer o seguir teniendo una relación con ellos. Gloria a Dios, gracias a Dios que Él tomó ese carácter de padre amoroso, ¿verdad? Wow. Finalmente debemos ser conscientes que, así como el pueblo judío entendía que los sacrificios que hacían era algo que les servía para estar a cuentas con Dios, nosotros ahora tenemos ya no la sombra, sino el tipo, el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a favor nuestro o para nuestro beneficio o para que nosotros seamos esas personas perdonadas, esas personas acercadas a Dios, esas personas con agradecimiento a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Déjame decirte algo, ahora vamos a empezar a tratar de esclarecer un poquito lo que es una sombra y un tipo. La sombra es lo que pasó en el Antiguo Testamento y el tipo es lo que Jesucristo vino a concretar, vino a hacer con su vida. En el Antiguo Testamento eran animalitos, corderos sin defecto. Jesucristo, nuestro Cordero de Dios, sin ningún defecto, sin ningún pecado. Entonces, cubría el requisito. Decía que el animalito debe ser un animalito maduro de 1 año, macho, Jesucristo un hombre maduro, un hombre consciente, y también ahí te va, un hombre y palomita también,
pero un hombre que mostró, dejó delante de Dios todos sus atributos de Dios y se convirtió en un hombre vulnerable, en un hombre con todas las debilidades, igual que cada uno de nosotros. Y fíjate qué interesante es entender que la figura de Dios como cordero es de un animalito vulnerable, de un animalito débil, de un animalito que necesita de su pastor para sobrevivir, ¿verdad? Cristo, en su condición de humano, nos muestra que él tenía limitaciones, él tenía tentaciones, él tenía debilidades propias de los hombres, como tú y como yo, pero aún así, la gloria, lo hermoso, lo glorioso, es que aún así él cumplió con ser esa persona sin pecado, sin mancha. Gloria a Dios, ¿verdad? Enseñándonos de esa manera que sí se puede ser como Dios quiere que seamos. No lo hizo él por ser Dios, él cumplió como hombre los requerimientos de Dios, de ser santos, de apartarnos del mundo y de separarnos para Dios. Él cumplió siendo hombre con el padecer todo lo que tenía que padecer. Él no maldecía, él bendecía, él era un digno reflejo de Dios hacia todos nosotros. Así nos enseña Dios, el Señor Jesucristo con su ejemplo, cómo debemos nosotros de ver. Ahora, si en el Antiguo Testamento las ofrendas, los sacrificios ponían a cuentas al pueblo con Dios, lo tenían que hacer periódicamente, continuamente tenían que estar haciendo esos sacrificios. Y sabes, la buena noticia es que Dios a nosotros nos la puso mucho más fácil. ¿Y por qué digo esto? Porque el sacrificio de Jesucristo se llevó a cabo una sola vez y fue para siempre, para el perdón de nuestros pecados, por lo que hicimos, por lo que pudiéramos llegar a ser ahora o pudiéramos tener alguna falla en el futuro. El Señor Jesucristo con su sacrificio cubre, quita ese pecado, porque Él es el que quita el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra diferencia muy interesante es que los corderos del Antiguo Testamento solamente cubrían el pecado y nuestro Señor Jesucristo quita el pecado. Lo lleva a la cruz del Calvario, lo remite ahí, donde ya no hay ninguna condenación para nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que ya no militan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y gloria a Dios, aleluya, porque ese sacrificio es suficiente para nuestra salvación, es suficiente para nuestros pecados, porque Dios nos acepta así como somos, pero no nos va a dejar iguales. Su operación, su sacrificio, su derramar en su sangre también sirve para nosotros. Estábamos viendo que cumple los requisitos y otro requisito es que la sangre del corderito, la sombra de ese tiempo aplicada sobre los dinteles, libra a la gente de que fueran víctimas de la mortandad, ¿verdad? Que los primogénitos no fueran a morir. Bueno, pues de igual manera, la sangre de Cristo nos libra a nosotros, nos perdona de todo pecado y sirve aplicada en nuestras vidas por fe espiritualmente hablando, para que nosotros seamos librados de situaciones adversas, de enfermedades, de depresión, de tantísimas cosas que el mundo quiere que nosotros caigamos en todo eso, ¿verdad? Que su obra de robar, matar y destruir siga adelante. Pues no, mi hermano, el Señor Jesucristo tiene un sacrificio donde su sangre preciosa te sirve a ti y a mí para que estemos a cuentas con Dios, para que hagamos las paces con Dios, para que ya no seamos enemigos, extranjeros y advenedizos, sino seamos el pueblo de Dios. Déjame buscar aquí rápidamente Romanos 8:5, Romanos 5:1. Romanos 5:1 y vamos a ver esto que nos arroja aún mucha luz con respecto a lo que estamos hablando. Dice Romanos 5:1. Gracias, Dios. Dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados pues por la fe, lo creemos y somos justificados para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de que nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que fue a favor de nosotros, por medio de que Él se dio.
para que tú y yo estuviéramos a cuentas con Dios. Somos justificados, ya no somos esos extranjeros y advenedizos. Gloria a Dios. Y tenemos también por medio de Jesucristo entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios en nuestras vidas, operando prodigiosamente, milagrosamente, maravillosamente, cambiando nuestra mente, transformando nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios en nuestra vida. Decía el apóstol Isidro Galindo, de quien tenemos muy gratos recuerdos, quien descansa en paz, decía, sufres porque quieres. Jesucristo se dio en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados, de nuestra incorrecta manera de vivir, y nos abre la alternativa, nos da un nuevo camino para nosotros poder andar en su voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Entonces su sangre también nos sirve, como en el Antiguo Testamento nos muestra Dios que la sangre del corderito sirve, ahora en el Nuevo Testamento, ahora en esta época que estamos viviendo de la gracia, vemos que la sangre de Cristo también nos sirve a nosotros para estar resguardados del mal, en el nombre de Jesús. Jesucristo es el Cordero de Dios que se dio a sí mismo para el perdón de nuestros pecados y, Dios, y una vez y para siempre, y para perdón de pecados de toda la humanidad. Ahora, déjame repetir la lectura en Juan 1:29. Sí, es 1:29. Y dice aquí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del pueblo judío, que quita el pecado de los que son de la élite cristiana, de los líderes de la congre, de solamente de los guapos y de las guapas. No, mi hermano, ese Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo, de todos nosotros. Y ahí mi mente, ahí me hace revolucionar mucho y entender que su gracia, su amor y su misericordia es para con nosotros, porque ahí Dios hizo su acto de redención por toda la humanidad, dice, por todo el mundo. Yo estoy haciendo mucho énfasis en eso, mi hermano, porque el sacrificio, el Cordero de Dios, es a tu favor. La obra de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Jesucristo, es a tu favor y a mi favor y a favor de todo el mundo. Y ahí podemos decir, gloria a Dios, aleluya, gracias Dios, porque a pesar de mi conducta, de mis errores, de mis transgresiones, Dios en su misericordia pone ahí el sacrificio de Jesús, lo lleva a cabo. Y yo al creer, yo al declarar creer con mi corazón y declarado con mi boca, yo soy beneficiario y hago mío ese sacrificio. Y entonces yo soy, como dice la palabra, perdonado, perdonado. He aquí el Cordero de Dios que quita, que perdona el pecado del mundo. Y gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros tenemos delante de nosotros esa disyuntiva de seguir siendo como somos o de aceptar el sacrificio de Dios para nosotros y que seamos perdonados, limpiados de todo pecado, pues podemos decir gloria a Dios, aleluya. Ahí está, no que no te quiere Dios. No andas diciendo que a ti no te bendice Dios, ya te bendijo, mi hermano, ya te dio el perdón de tu manera vana, de tu manera incorrecta, de tus decisiones equivocadas. Dios ya te perdonó. Toma ese perdón de Dios, así como el pueblo judío nos enseña con la Pascua que fueron librados de lo malo, del mal, de que murieran sus primogénitos por medio de la sangre de ese corderito de la Pascua, y después haciendo como los judíos instituyeron la institución de los sacrificios para ponerse a cuentas con Dios, así nosotros tenemos nuestro sacrificio en la actualidad, y es el Señor Jesucristo, y su sacrificio fue una vez y para siempre. Ahora solamente que por fe nosotros tenemos entrada a ese perdón, a esa gracia, a nosotros creerlo y entenderlo. Finalmente, mi hermano, punto es que nosotros debemos ser conscientes que los sacrificios son la sombra de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. El gran sacrificio que Jesucristo hizo, que llevó a cabo para la remisión de los pecados.
Gloria a Dios, aleluya. Hermano, no habría cantidad de dinero para pagar nuestro perdón. Por eso es gratis, porque nadie podría pagar con dinero lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, ese perdón de pecados, esa remisión de pecados, es gratis para ti y para mí. Solamente tenemos que creer y entender en nuestra mente y en nuestro corazón que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, es el que se dio a sí mismo para perdón nuestro. Ciertamente que ese acto fue hace casi 2000 años o aproximadamente 2000 años. Y hermanos, ese nos sirve a nosotros porque te reitero, ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y gloria a Dios y aleluya, porque nosotros por nuestro medio no tendríamos cómo estar a cuentas con Dios, no podríamos cómo nosotros poder hacer algo para que ese sacrificio, para que ese perdón viniera, solamente mediante el sacrificio de Jesús. No hay obra que tú puedas hacer, no hay obra que pueda hacer ninguno de nosotros para comprar ese perdón. Solamente la sangre de Cristo, solamente el sacrificio de nuestro Cordero lo puede hacer. Eh, y cuando también tiene Jesús el adjetivo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros debemos entender que si no hubiera sido por esta revelación de Juan, si no hubiera mostrado Juan que Jesús, hubiera anunciado Juan que ya venía Jesús y que cuando lo ve dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos añade a ti, a mí, y gloria a Dios. Y eso hace que nosotros seamos beneficiarios de ese sacrificio. Eh, Cuando nosotros conocemos la entidad de Jesús como el Cordero, se refiere a un ejercicio sacrificial de Jesús a favor nuestro. Mi hermano, no hicimos nada, no nos merecíamos, de hecho, muchos de nosotros, que Dios estuviera sacrificándose por nosotros. Dios permite ese perdón por amor a la humanidad. Él vino y se dio a sí mismo. Dios, desde la fundación del mundo, siempre quiso tener relación con su pueblo, de tal manera que manda profetas eh, y se los escabechaban, les daban cuello, no les hacían caso. Por un tiempo solamente los observaban o lo que ellos decían, pero después muchos de ellos terminaron mal. De hecho, los apóstoles que después en el Nuevo Testamento sirvieron para seguir anunciando la obra de nuestro Jesucristo, también les fue mal. Y son gente que dio su vida por Dios, pero ninguna gente, aún perdón, espero no ser irreverente, eh, pero nada se compara o nada tuvo la fuerza y el impacto de nuestro Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, quien se dio para perdón nuestro. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque sin merecerlo, Él se dio por nosotros para que fuéramos perdonados. Y así como en la institución de la Pascua, nosotros debemos ahora hacer ese sacrificio también nuestro, ese sacrificio que vale hoy, debemos tomarlo en nuestro corazón, en nuestra mente y declararlo. Gracias Dios. Y así oramos. Gracias Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por haberte dado en la cruz del Calvario a favor nuestro. Gracias, Padre, porque por nuestros méritos no lo merecíamos. Gracias, Padre, porque no hay nada más que tu sacrificio en la cruz del Calvario para que podamos ser perdonados de nuestros pecados, para que podamos estar a cuentas contigo. Gracias, Padre, te agradecemos infinitamente tu sacrificio, tu gracia. Agradecemos también a Dios su amor y agradecemos la posibilidad de la comunión con el Espíritu Santo. Gracias, Dios, mil gracias, porque en honor a la verdad y sin sombra de duda, tenemos todos nosotros muchas más cosas que agradecerte que las que tenemos que pedirte. Gracias, Señor, por respirar.
Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por nuestras familias. Gracias porque tenemos un techo donde descansar, Padre. Gracias porque tenemos un lugar calientito donde pasar la noche. Gracias porque hay alimento en nuestras mesas, Padre. Gracias, Señor, por esa almohada cómoda que tú nos regalaste, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra familia. Gracias, Padre, por nuestros trabajos. Gracias por nuestra fuente de ingresos. Gracias, Padre, porque tenemos mucha gente quien amamos y quien nos ama. Gracias, Padre, por la comunidad cristiana de México en Tepito, por la comunidad cristiana sur, por cada una comunidad cristiana que hay en el mundo, en la Ciudad de México, papito, en nuestro barrio. Gracias, Padre. Gracias por todos y cada uno de los favores recibidos por parte tuya. Aún no los mereciéramos, Padre. Gracias, Señor, porque podemos agradecerte. Señor, en la cruz diste tu vida por nosotros y nosotros te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No nos podríamos cansar de estar dándote gracias, Padre. Y hoy, Padre, gracias porque tú nos la convicción, Señor, de que, Señor, tú solamente eres el único que pudo habernos puesto en ese lugar santísimo ante tu mismísima presencia, Padre. Y hoy, Señor, te reconocemos como nuestro hacedor y te lo agradecemos, Padre. Bendice, mi Dios, a cada una persona que está escuchando este devocional, ya sea en directo o transferido, Padre. Bendice, papito, a cada una de las familias representadas. Hoy las enfermedades, papito, las dolencias, las ponemos en tus manos con la confianza, papito, de que en ti, papito, hay sanidad, porque tus llagas preciosas, Señor, dan sanidad a nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú sanas. Sí, Señor, ponemos las adversidades, las problemáticas, la falta de armonía de cada familia en tus manos, Padre, pidiéndote, Dios, que tú operes, Señor, conforme a tu amor y tu misericordia, mi Dios. Sí, Señor, opera tú, Señor, prodigiosamente, milagrosamente y maravillosamente. Y también, Padre, en esta ocasión intercedemos, papito, para que nuestros afanes, Señor, sean quitados y en cambio nosotros pongamos nuestras peticiones delante de ti, Padre, con toda oración y ruego, Padre. Las dejamos en tus manos, Padre, para que tú estés operando, para que tú estés haciendo milagros, prodigios, maravillas, en el nombre de Jesús, Padre. En ti confiamos, Padre. Y sabemos, Dios, que si alguno de nosotros está pasando por adversidad, está pasando por enfermedad, va a ser por un poco de tiempo, Padre. Y después de eso tú nos vas a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer en tu camino, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.